Esta pregunta es reiterativa en nuestra comunidad. ¿Qué pasa si una persona está viviendo sin la vesícula? ¿Qué consecuencias tiene eso para su vida? ¿Qué pasa si me anunciaron que me tienen que sacar la vesícula? ¿Qué va a pasar con mi vida? Así es que es muy importante permanecer durante todo el video para poder hablar qué es la vesícula biliar en primera instancia, qué funciones tiene, por qué muchas veces hay que sacar la vesícula de nuestro organismo y cuáles son las consecuencias que tenemos cuando no tenemos vesícula, cuando hay que sacarla. ¿Qué pasa si me sacan la vesícula? La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de una pera que está situado debajo del hígado. Esa vesícula biliar tiene una función: recolectar un líquido espeso que se llama bilis. Esa es la función principal: almacenar y concentrar la bilis, que es un líquido que se produce a nivel del hígado y que nos ayuda enormemente en el proceso digestivo. Por mucho tiempo en la ciencia, en los médicos, en la medicina, pensamos que la única función era almacenar bilis, que era una sustancia que había que botar, que había que eliminar. Y no éramos conscientes de que al almacenar y concentrar la bilis estábamos provocando todo un proceso digestivo. Esa bilis se necesita fundamentalmente, y hoy lo tenemos muy claro, para digerir las grasas. Por fortuna, cuando debemos sacar la vesícula, nuestro organismo hace toda una readaptación de cómo lleva la bilis del hígado al intestino directamente, sin provocar grandes cambios, sobre todo en la mayoría de las personas. Pero ya voy también a explicar qué le sucede a otras personas. ¿Cómo funciona esa vesícula biliar? Bueno, ya decimos que es un almacén que concentra la bilis. La bilis es un líquido amarillento que es un subproducto del hígado, pero que tiene una función muy importante. No podemos hablar de que es un líquido que hay que eliminar, que hay que botar. Ese pequeño órgano llamado vesícula biliar tiene funciones muy importantes. Almacenar la bilis. ¿Para cuándo? Para cuando consumimos los alimentos. Calculen ustedes que la cantidad almacenada de líquido de bilis es entre 30 y 50 mililitros de bilis, 30 a 50 centímetros cúbicos de bilis. Esa producción de bilis la necesitamos para la digestión fundamentalmente de las grasas, también para otros nutrientes, pero principalmente para el mundo de las grasas. La concentración de la bilis es una función primordial. Nosotros no excretamos esa bilis directamente, a no ser que nos sacara la vesícula biliar. Por lo tanto, esa concentración absorbe agua y absorbe electrolitos, minerales de la bilis, concentrando esa bilis hasta unas 10-12 veces. Esto hace que la bilis sea más potente para digerir las grasas. Cuando usted consume grasas, pasan esas grasas al estómago, ya le estamos avisando a la vesícula biliar: contráigase. Al contraerse, expulsa la bilis y cuando pasa el alimento por la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, allí se mezclan alimentos con bilis. ¿Y qué hace la bilis? Transportar las grasas, digerirlas, partirlas y luego ayudarlas a absorber hacia el tubo o al torrente sanguíneo. Esa liberación controlada de bilis, cuando consumimos alimentos, especialmente las grasas, como ya decíamos, nos ayuda a hacer todo el proceso digestivo de las grasas. Ese proceso es controlado por hormonas, principalmente una que se llama colecistoquinina, que se libera en respuesta a la presencia de grasas en el estómago y en el duodeno. Pero además, la bilis sufre un proceso de acidificación, de volverse ácida. Y esa acidificación nos ayuda a solubilizar el colesterol que hemos ingerido en los alimentos y prevenir la formación de coágulos biliares. Miren qué tan importante es ese proceso de acidificación. Pero además hay una secreción de moco por parte de la vesícula biliar muy importante. Y ese moco lo que hace es lubricar los conductos por donde pasa la bilis. Es una limpieza que se hace allí mismo con ese moco en los tubos biliares para que nunca haya obstrucción. Estamos hablando de un líquido espeso, entonces allí es muy importante esa funcionalidad. Bueno, ¿qué pasa si hay necesidad de sacar la vesícula? Esta es una pregunta que todos ustedes seguramente se han hecho en algún momento, o porque a un familiar le hayan extraído la vesícula biliar o porque ustedes mismos estén padeciendo. Digamos que la extirpación quirúrgica de la vesícula tiene consecuencias, pero son menores. Esa extirpación de la vesícula se llama colecistectomía y se realiza fundamentalmente para cuando hay enfermedades de la vesícula como la presencia de cálculos o la presencia de masas o de tumores.
Anteriormente siempre teníamos que abrir el abdomen para sacar la vesícula. Hoy podemos hacer eso vía endoscópica y de esa manera producir una mínima invasión y obviamente las consecuencias y los resultados hoy en día son mucho menores. Existen otras razones por las cuales hay que sacar la vesícula. Un cáncer, por ejemplo, esa es otra razón para sacarlo. Ahí necesitamos que ese cáncer se detecte tempranamente, no dejar pasar semanas y meses con un cáncer allí. Por eso es muy importante atender a los diferentes signos y síntomas de enfermedad de la vesícula. Dolor en el área del hígado, muy importante. A veces dolor que se irradia a la espalda, muy importante. A veces dolor que se presenta después de ingerir los alimentos, ese también es muy importante. Ese dolor es tipo cólico, porque está producido por una contracción de los conductos biliares. Entonces, esa contracción provoca ese dolor. Recuerde que si hay cálculos, ese dolor puede llegar a ser intenso. Si hay un tumor o una masa, es un dolor que empieza suave y que va aumentando de intensidad. Puede haber obstrucciones en la vesícula y en los conductos. Puede haber inflamación, eso se llama una colecistitis. Puede haber una verdadera inflamación de la vesícula, se llama colanquitis. Y es muy importante prevenir que se vuelva crónica, porque allí podría haber una infección adicionalmente secundaria por bacterias. Y si hay una infección por bacterias, nos empuja a una de las principales consecuencias, que es una peritonitis bacteriana por una obstrucción de la vesícula o de los conductos. También puede haber formaciones dentro de la vesícula como si fuera una pequeña teta, si fuera una pequeña masa que es suave, que es lábil, se llaman pólipos de la vesícula y que muchas veces podrían estar empujando a convertirse en una lesión maligna con el tiempo. Muy importante obtener imágenes de la vesícula cuando podemos estar sospechando que hay anormalidades en la. Y puede haber también una falta de funcionamiento normal de contracción de la vesícula para expulsar el líquido. Eso se llama discinesia biliar y tiene muchos signos y síntomas. Dolor fundamentalmente tipo cólico. Cuando hay una verdadera obstrucción de la vesícula, es probable que los ojos se pongan amarillos, se llama ictericia, la piel se torne amarilla, se llama ictericia y es bastante común cuando hay un cáncer de la vesícula. Entonces, dolor, intolerancia a las grasas, me caen mal los alimentos, hay distensión abdominal, hay dolor tipo cólico, principales signos y síntomas de un problema en la vesícula. ¿Quiénes son las personas más propensas a daños, a enfermedades de la vesícula? Sobre todo las mujeres, y sobre todo mujeres después de los 40 años, y sobre todo mujeres que hayan tenido varios hijos, multíparas, múltiples embarazos. Esas son las personas que más frecuentemente sufren de la vesícula. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen más tendencia a tener problemas de vesícula. Los hombres tienen menos tendencia a tener problemas de vesícula, de cálculos en la vesícula. Sin embargo, los hombres sufrimos más de cálculos en el riñón. Las mujeres en embarazo, por los cambios hormonales, tienen más riesgo de tener cálculos en la vesícula, para que también lo tengamos muy en cuenta. Algunas personas en embarazo han necesitado que se les retire la vesícula biliar, que hoy podemos hacer sin impactar enormemente el embarazo. Y las personas que tienen familiares que hayan tenido problemas en la vesícula tienen una tendencia aumentada, una predisposición mayor a sufrir de cálculos en la vesícula. Es muy importante tener en cuenta que las personas que tienen estos riesgos se tienen que cuidar más. Y la manera de cuidarse más es teniendo comidas moderadas, no abundantes comidas, no ingerir licor, muy importante, puede hacer contraer una vesícula y si tiene muchos cálculos la puede inflamar inmediatamente y ser una situación de bastante riesgo. Las personas que son diabéticas también tienen un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades de la vesícula. Por eso hay que prevenir la diabetes y por eso los diabéticos tienen que cuidarse y sobre todo no ingerir grandes cantidades de grasa y grasa sobre todo de origen animal. Las personas nativas americanas y los hispanos, frente a otras razas del mundo, también tenemos un riesgo aumentado de sufrir de la vesícula. Y ciertas enfermedades como la cirrosis hepática, como la enfermedad de Crohn a nivel intestinal,
también tienen un riesgo aumentado de sufrir de enfermedades de la vesícula. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias si me tienen que sacar la vesícula? ¿Y cuáles son las recomendaciones que yo les doy? Número 1, consecuencias a corto plazo. Después de sacar la vesícula, es normal que haya un dolor allí a nivel debajo del hígado o en la incisión quirúrgica. Eso es normal y debe ir cediendo con los días y con las semanas. Debe ir desapareciendo. Pueden quedar sensación de náuseas y vómitos en algunas personas y sobre todo en los días y semanas siguientes a una cirugía, a una colecistectomía. Puede haber sensación de hinchazón y de gases en el estómago. Nuestro organismo se está acostumbrando a vivir sin vesícula. Allí nosotros podemos ayudar disminuyendo la ingesta de grasa de comidas condimentadas con muchos aliños, con muchos aderezos. Debemos bajar ese consumo para ayudar a ese periodo de recuperación, de restablecimiento de la condición digestiva. Algunas personas pueden quedar sufriendo de diarrea, sobre todo en los primeros meses. Allí también la indicación es disminuir la ingesta de grasa y de comida con abundantes aliños o con condimentos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si hacemos eso bien, lo más probable es que no tengamos ninguna consecuencia adicional. Algunas pocas personas se quejan de fatiga después de haber sido operados de vesícula. Y las consecuencias a largo plazo es un porcentaje muy pequeño de personas experimentan síntomas de diarrea, dolor abdominal y náuseas por mucho tiempo. Ese es un signo o síntoma de inflamación o de irritación a nivel intestinal. ¿Cómo lo podemos controlar? Consumir poca grasa y que la grasa sea mejor de origen vegetal y no de origen animal. Es muy importante tenerlo en cuenta. De esa manera, esa intolerancia a las grasas va a disminuir la diarrea, va a disminuir el estómago, la sensación de malestar abdominal, y de esa manera podemos obviamente controlar esas. Y hay una consecuencia a largo plazo y es que se podrían formar cálculos en el conducto que quedó entre el hígado y el intestino. Ahí también se pueden formar cálculos. Esa es una complicación muy rara, pero se puede presentar. Y a eso estamos expuestos cuando nos deben retirar la vesícula, cuando nos deben hacer la colecistectomía. A veces también hay un estrechamiento de los conductos biliares. Se llama estenosis biliar. Es muy difícil de prever. Nosotros podemos impedirlo si tenemos una dieta sana, balanceada y si no comemos grandes cantidades de comida. Controlar las porciones se vuelve fundamental. Y obviamente, dieta baja en grasas y no licor. El licor es un gran contribuyente a que se contraigan los conductos biliares y la misma vesícula cuando la tenemos en nuestro organismo. De esa manera nosotros nos podemos cuidar. Es preferible para algunas personas comidas pequeñas, bajas en grasa. Si vamos a consumir grasa, preferir aceite de oliva, preferir aguacate, preferir frutos secos a alimentos ricos en grasa de origen animal. Y mantenernos hidratados es fundamental. La hidratación favorece una bilis diluida que pasa rápidamente del hígado hacia el intestino. La actividad física de las personas para esta enfermedad, muy importante, pero para cualquier otra situación es fundamental. Si nos mantenemos activos físicamente, las probabilidades de afectación en la vesícula también disminuyen. Está comprobado por varios estudios que cuando hacemos actividad física regular, las personas tienen menos tendencia a formar cálculos y a tener intolerancia a las grasas, que posiblemente es lo que paulatinamente va llevando a la formación de cálculos. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos ayude a seguirnos cuidando. Yo me cuido, yo no hago comidas grandes en grasas, me cuido del licor. Recuerdo que eso es patrocinador de formación de cálculos. Actúo inmediatamente si siento dolores en la parte superior del abdomen al lado derecho. Actúo inmediatamente yendo a nuestro médico de confianza para estudiar esa vesícula biliar a ver qué está teniendo allí en su interior. Yo los cuido a ustedes proponiéndoles llevar una vida activa, una vida saludable, una dieta saludable, un sueño reparador para no tener problemas a nivel de la vesícula biliar. Y yo sobre todo los invito a cuidar a sus familiares, a sus amigos, a otras personas compartiendo este video. Una vida plena es una vida saludable, es una vida feliz, precedida del cuidado de la salud. Y ese cuidado de salud está en sus manos. Y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra
que nos necesita a todos. Los necesita a ustedes, me necesita a mí. Todo lo que provee la naturaleza lo necesitamos para sostener la vida. Cuidemos este planeta. Nos vemos en un nuevo video.